sobresalir en el mercado por alguna característica que puede ser la calidad, la innovación o marca, que hace un producto más llamativo hacia los consumidores. Gracias, Marianela. Complementando, Kim. Bueno, yo quería decir de que la ventaja competitiva es lo que permite a la empresa sobresalir y superar a los competidores. Eso puede ser en calidad, en precio, innovar o ser eficientes en el mismo proceso. Y la ventaja comparativa, yo lo veo como la capacidad de producir bienes o servicios a un costo más bajo o enfocándose en lo que hace con mayor eficiencia, digamos. Perfecto, gracias, Kim. Diana. Pues yo digo que la ventaja competitiva es una característica única y sostenible que posee cualquier empresa que compita en el mismo mercado. Y creo que la ventaja comparativa es cuando se hace un producto, un servicio y al venderlo es, o sea, se le mejora pues el producto o el servicio. Ok. Gracias, Diana. ¿Y qué podemos decir respecto, que es algo también que hemos visto, qué podemos decir respecto a la ventaja absoluta? Es como la capacidad de una empresa o una persona que al producir un bien o un servicio, o sea, lo hace teniendo menos recursos que otro. Gracias, Diana. André. Gracias, licenciada. Sí, como decía mi compañera, producir bienes o servicios de manera más eficiente. Y esto va arraigado a Adam Smith con su teoría de la división del trabajo y la especialización. Perfecto. Lo que podemos decir es que la ventaja absoluta es la que se enfoca en la producción, ¿no es cierto?, de más o mejores bienes y servicios que otra persona u otra organización, ¿sí? Por otro lado, el tema de la ventaja absoluta, en cuanto a la definición, estamos hablando de un concepto mucho más desarrollado. Efectivamente, este concepto se ha iniciado, se ha originado con Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de explicar los flujos de comercio de bienes entre países, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los tres conceptos están relacionados a las operaciones de comercio internacional, ¿no? Básicamente de la ventaja absoluta, lo que busca es explicar, les decía, los flujos de comercio de bienes y servicios. Ahora, la ventaja absoluta, podemos decir que es la cualidad que tiene un país al momento de producir cierto producto utilizando menores insumos, ¿no?, que otros similares. Entonces, esta ventaja absoluta se puede indicar que es subsistente o está presente al momento en que se está desarrollando una actividad o fabricando un determinado bien a un menor costo, ¿no es cierto?, en relación a lo que producen otros países. Bien, entonces, en esta línea podemos decir que Adam Smith nos dice que el comercio internacional entre ambos países es rentable. ¿Debido a qué? Debido a que la ventaja absoluta implica necesariamente una especialización, y ahí está la diferencia, una especialización en aquel bien en el que se tenga mayor eficiencia, ¿no? ¿Y qué tenemos como resultado? Un aumento en la producción de todos estos bienes. Ahora, ¿cómo se mide la ventaja absoluta? ¿Alguien me puede decir esto? ¿Cómo podríamos medir esta ventaja absoluta?
André, Disculpe. Sí, en términos de eficiencia podemos ver cuántos bienes o servicios podemos producir en un tiempo determinado y con los mismos recursos que estamos utilizando. ok, ¿cómo medimos la eficiencia? Pero André, Ay, eso como le digo, o sea, si realmente, si por ejemplo, yo tengo una impresora medio rapidita, entonces, ¿cuánta cantidad de libros, digamos, puedo llegar a imprimir, digamos, en un tiempo de lapso? Si este libro puede imprimir 50 libros y el otro 100, ¿cuál es el más eficiente? El de 100, porque imprime más libros en la menor cantidad de tiempo posible. exactamente, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo la excelencia, ¿no? Estamos viendo la efectividad, la eficiencia dentro de lo que es el proceso productivo en el ejemplo que nos pone André. Bien, ahora voy a compartir la presentación sobre las políticas comerciales que hemos visto para poder ampliar un poco sobre el tema, porque hemos visto, hemos hecho, recuerdan, una práctica en el aula y eso no nos ha permitido cerrar algunas ideas. ¿Pueden ver la presentación? Sí, señora. Gracias. Bien, entonces, respecto a lo que son las políticas comerciales, hemos dicho que son un conjunto de medidas que implementa el Estado o el gobierno para regular las operaciones de comercio internacional de bienes y servicios, ¿no es cierto? Entonces, por otro lado, estas políticas influyen en las relaciones comerciales entre países y son clave para el desarrollo económico global. Respecto a esta primera parte, ¿cómo podemos aclarar o quién me puede decir algo sobre a qué se conoce como las medidas implementadas por los gobiernos para regular el comercio internacional de bienes y servicios? Primero, ¿qué es una política de Estado? ¿Qué será una política de Estado, chicos? Am, a lo que tengo entendido son medidas, estrategias o acciones que el gobierno establece para cumplir objetivos, como estabilizar, reducir, digamos, ciertos comportamientos dentro de la sociedad. De acuerdo, gracias, André. ¿Alguien más? Creo que 3, 4 alumnos estamos en clase, el resto, ¿dónde están? ¿Qué es una política de Estado? Son las que definen los lineamientos generales que orientan a accionar a largo plazo a fin de lograr el bienestar de las personas. No está muy claro, ¿no? Josette, adelante. Gracias. ¿Alguien más quiere complementar? Orlando. Una política de Estado son las acciones que toma el gobierno para un beneficio para el país, un beneficio común para todos nosotros. Ya.
Marianela. Ya, en sí son un conjunto de principios y directrices que guían la acción del gobierno y estos abordan temas fundamentales como la seguridad, la educación y la economía y los derechos humanos. Perfecto. Si se dan cuenta, sí, todos tenemos la idea. Básicamente una política de Estado es una decisión adoptada por un gobierno, ¿no es cierto? Pero esta decisión primero va a emerger o va a depender de la realidad en la cual nos encontremos. ¿A qué me refiero? Una política de Estado no va a ser la misma en Bolivia que en México, ¿sí? Ustedes hemos realizado una dinámica en la que hemos visto algunos beneficios que tiene este país. Entonces, obviamente, esta política de Estado va a depender de la realidad de cada país. Y como bien lo decían ustedes mismos, esto tiene el ámbito social, económico, político, cultural, etcétera, ¿no es así? Eso va a estar, esa política de Estado es un lineamiento que adquiere el gobierno, una decisión con el objetivo, con la idea de alcanzar un objetivo claro, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de permitir la exportación de un producto del país, ¿qué significaría? ¿A qué tipo de política nos estamos refiriendo? Licenciada, tal vez a una política de libre comercio. Tendría que ser, ¿no es así? Cuando ya hablamos de exportación, probablemente el país sea proteccionista, no nos olvidemos, porque puede ser proteccionista. Inicialmente, si oímos una aseveración de esta manera, podemos decir, sí, es una política, es un país de mercado abierto, pero tendríamos que ver de manera integral cómo funciona su aparato económico. En este caso, el hecho de permitir la exportación de determinado producto, lo que nos está mostrando inicialmente es que somos eficaces en la producción de ese producto. ¿Por qué? Porque para exportar, ¿qué hemos dicho que se debe cumplir inicialmente? Estándares de calidad. No, antes de eso. Que cumpla la demanda interna del país. Exactamente. Primero tiene que abastecer la demanda interna del país, ¿no es cierto? Y obviamente si un producto abastece la demanda interna, eso ya nos está mostrando o nos está dando signos de que esa producción es eficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha cubierto la demanda interna. Entonces, si ya se ha cubierto la demanda interna y existe todavía producción, eso nos lleva a poder exportar el producto. Entonces, en ese sentido, se tiene que acudir a las instancias correspondientes del país para poder autorizar, para que nos autoricen la exportación de ese producto. Dependiendo de si es un producto de primera necesidad, es un producto suntuario, es un producto no muy consumido, etcétera, dependiendo del lugar en el que se ubique, el Estado nos va a dar la autorización, probablemente, si es un producto de la canasta familiar, por ejemplo, nos dará una autorización no muy larga, no sé, 3, 6 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa exportación va a estar condicionada por la cantidad de producción que exista. Este ejemplo lo hemos dado, creo, en las clases. Si, por ejemplo, hoy tenemos excedente de determinado producto y tenemos autorización para exportar, con esto del chaqueo, probablemente sequías más adelante, la condición naturalmente no va a ser la misma, ¿sí?
Entonces, probablemente ese producto llegue a producirse en menor cantidad, probablemente ya la producción no sea tan continua, habría que ver todos los factores del caso específico. Entonces, ya el gobierno no va a estar en las condiciones de poder autorizar la exportación de ese producto, ¿no? Entonces, por eso en el caso de los productos que son de la canasta familiar, las autorizaciones para la exportación que da el Estado son muy cortas. Ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, si el Estado, si el gobierno a través de sus entidades competentes dio una autorización para exportar por un año un producto de la canasta familiar? Y resulta que a medio año tenemos situaciones imprevistas, no sé, probablemente sociales, probablemente naturales. ¿Qué hacemos? No, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué tendría que hacer el gobierno? ¿Qué opina? Mm, André, adelante. En caso tal de que no haya un cumplimiento de el mismo contrato, una es la renegociación de ese mismo contrato con nuevos tipos de acuerdos, u otros son los nuevos financiamientos. O sea, si digamos enfrentamos a un problema ambiental y todo, vamos a necesitar de préstamos o créditos, digamos, a nivel nacional por la FMI, y de ahí ya poder, digamos, reencauzar, digamos, el mismo acuerdo que estamos viendo. Esas son las dos opciones que veo. Perfecto. Pero ahí, a ver, vuelvo a preguntar, no está mal la intervención de André, pero ¿qué tendría que hacer inmediatamente el gobierno? Bueno, tendría que parar las exportaciones, ¿no, Rick? Y velar por el bien común, si es que no hay ese producto. Exactamente, Kenneth. Así como el gobierno autorizó la exportación de ese producto, y eso les había comunicado en algún momento que se realiza a través del decreto supremo, ¿no? Entonces, inmediatamente a través de la cartera de Estado correspondiente, tendría que sacar otro decreto supremo indicando que se suspende la exportación de ese producto. Probablemente esa suspensión pueda causar conflictos a la empresa exportadora. ¿Por qué? Porque esa empresa exportadora ha realizado un contrato de compra-venta con un país del extranjero, ¿no es así? Con un socio del extranjero. Entonces, no se olviden que cuando alguien tiene un contrato de compra-venta, ya sabe en qué tiempos, cuándo le va a llegar el producto, en qué cantidades, y de acuerdo a eso va moviendo también su logística, va a ir comercializando, probablemente vendiendo en grandes, pequeñas cantidades, pero ya bajo ese parámetro, bajo ese compromiso asumido en un documento legal, ¿no? Entonces, no solamente la situación va a afectar a nuestro país, también al país al cual se está exportando el producto. Y probablemente la empresa exportadora tenga peores consecuencias si dentro de el documento, por eso es bien importante que ustedes cuando, dependiendo de dónde vayan a trabajar más adelante, que cuando asesoren en la elaboración de documentos para firmas a nivel internacional, tienen que fijarse en el menudo de la letra. ¿A qué me refiero? Sabemos que un documento contractual van a establecer condiciones generales en cuanto a datos, tiempos, fechas, cantidades, etcétera. Y también van a establecer penalidades, ¿sí? En caso de que no se cumpla, al primer día de retraso tanto por incumplimiento, al segundo tanto, tercero tanto, etc. Pero no se olviden que también puede existir dentro de ese documento el hecho de que, en este caso, el país que incumpla tenga algún otro tipo de sanción que en definitiva ponga en riesgo a la empresa o en este caso a la empresa exportadora que está incumpliendo, ¿no es así?
al momento de recibir contrato ya no se paga el saldo de algún intercambio realizado, no sé. Entonces, al momento de redactar hay que tratar de respaldar, obviamente, ambas partes, pero sobre todo la parte en la cual estamos trabajando, ¿no? Entonces, si efectivamente la responsabilidad va a ser nuestra, pero tenemos que tratar de alguna forma, no justificar, sino poder respaldar con norma jurídica el hecho de que los eventos imprevistos en cualquier situación no pueden ser analizados, no pueden ser medidos, no pueden ser controlados, ¿no? Entonces, porque incluso hay un artículo en este momento, no recuerdo, en la Constitución Política del Estado, que permitiría que las sanciones no sean tan drásticas, en este caso a la empresa exportadora. Porque sí, no nos olvidemos, no es por el hecho de causar daño al país, sino al momento de hacer, reitero, ese documento contractual, ya las partes también tienen otros contratos por detrás. Entonces, el hecho de que nosotros no cumplamos con la exportación de un producto por ese medio año, obviamente que va a causar perjuicios a la empresa del extranjero, ¿no? Y probablemente también le cueste el tema del pago de altas multas por incumplimiento. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con aquello, ¿no? Entonces, como decíamos, no sé, ¿alguien quería participar, creo? No. Entonces, como decíamos, estas políticas de Estado van a definir a la larga la condición en la que se encuentra un país, o van a mostrar la condición en la que se encuentra un país, ¿no? Estas medidas hemos dicho que pueden ser de dos tipos, ¿no ve? Les voy a pedir, por favor, que no se duerman, chicos. ¿De cuánto tiempo están pasando clases virtuales? 2 horas y media, profe. Sí, pero ¿de cuánto tiempo están volviendo a pasar clases virtuales ustedes? De la anterior semana. Ah, ¿la anterior semana ha pasado? Yo paso virtuales otras clases. Ah, pero ¿y no se duermen en sus clases virtuales? No. No, para nada. En las mañanas sí me puedo dormir. Ya, por favor, entonces, cualquier rato voy a preguntar a cualquiera de ustedes algo, y si no me responden, quiere decir que están durmiendo. Está bíblica. Sí. Ya. Entonces, estas políticas comerciales, como bien lo hemos explicado de manera extensa, podemos decir que tienen o cumplen ciertos objetivos, ¿no es cierto? Por un lado, hemos dicho que es garantizar las prácticas comerciales justas. Ahí sí voy a pedirle la participación de ustedes para que vayamos desarrollando cada uno de estos puntos, por favor. ¿Qué significa que una política comercial garantice las prácticas comerciales justas? Licenciada, tal vez con temas de uno, especulación, ¿no? Del dinero como tal, y el otro son los oligopolios, con tal, digamos, de un mismo país pueda tener mayor poder, digamos, puede generar, digamos, un contrato, digamos, hacia su favor y puede garantizar, digamos, de que otros mismos países, digamos, le compren a este mismo. ¿Qué más podemos decir respecto a una práctica comercial justa?
¿no es cierto? El tener que atravesar una eventualidad que no está programada, un hecho fortuito, por ejemplo, no implica que el otro país pueda beneficiarse de aquello, ¿no es cierto? En detrimento de nuestro país. Entonces, una práctica comercial justa es, como les digo, ¿no? Tener un documento que ampare a ambos países en este tipo de hechos, por ejemplo, porque no es un hecho de incumplimiento por negligencia, por ejemplo, sino por una situación natural, una situación, no sé, pues eventual que se ha presentado en nuestro país y que no permita que se exporte ese producto, ¿no? Y en este caso, ¿cuál sería la evidencia? En este caso, la evidencia sería el decreto supremo emitido por el gobierno donde dice se suspende la exportación de tal producto, ¿no? Entonces, ahí decir, efectivamente, yo tengo un contrato firmado con otro país, sin embargo, mi gobierno ha sacado este decreto que no me permite exportar ese producto durante estos 6 meses restantes, ¿no? Entonces, si bien al otro país, reitero, le he causado un daño, pero la sanción no tendría que ser draconiana en el caso de Bolivia, ¿no? Entonces tendríamos que ver una práctica comercial justa. Y lo mismo si sucede algo parecido con el otro país. Por otra parte, en este caso deberíamos también considerar el ejemplo claro que hemos tenido con el COVID. ¿Qué ha pasado? Las primeras etapas del COVID continuábamos con una vida relativamente normal, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucedía más adelante? ¿Qué es lo que ha sucedido más adelante? Que todo ha ido empeorando, la situación ha ido poniendo más complicada en todos los aspectos y obviamente el país ha suspendido importaciones y exportaciones porque no había ni siquiera medios de transporte. ¿Recuerdan en esa época qué ha pasado con los contenedores? ¿Alguien recuerda? Han quedado varados. Exactamente. Lo que sucedía era que esos contenedores salían o ingresaban con algún producto y se quedaban en otros lugares, no había un control. Entonces, los lugares donde efectivamente se realiza una gran cantidad de exportación se han quedado sin estas unidades de transporte. Incluso estas unidades de transporte se han vuelto en unidades sanitarias en los puertos o en algunos lugares, ¿no es cierto? Entonces no habían unidades de transporte para poder exportar. Por otro lado, tampoco la gente ya trabajaba. ¿Por qué? Por miedo a contagiarse, por miedo a morir. Entonces ya no querían salir de sus casas. Entonces se han paralizado totalmente las operaciones de comercio exterior, ¿no es cierto? Los intercambios comerciales. Eso obviamente ha sido a nivel mundial y de alguna forma se ha podido entender y compensar y poder llegar a un buen acuerdo. Pero la diferencia es que en otros casos estos aspectos que no se pueden controlar suceden solamente en una parte y no en la otra. Entonces ahí lo que hay que tratar de hacer es un documento de contrato de compra-venta internacional cuidando todas esas líneas, obviamente sin afectar negativamente al otro país y mucho menos al nuestro, ¿no? Ahora, cuando hablamos de proteger la industria nacional, ¿sí? Ahí Lick, bueno, proteger la industria nacional sería aplicar algunas medidas que favorezcan a las empresas locales, como lo de los aranceles a cierto tipo de productos o algún préstamo con baja tasa
intereses. La cosa es favorecer a las empresas locales frente a las empresas extranjeras. De acuerdo, gracias. ¿Alguien más quiere complementar? Lick, también en este caso se aplicaría las barreras proteccionistas para cuidar, Exactamente. digamos, los productos, digamos, nacionales en todo caso. Sí, existen diferentes formas, ¿no es cierto? Pueden ser a través de políticas de Estado, pueden ser a través de aranceles, pero sí se aplicaría una política proteccionista en caso de que esa industria esté recién resurgiendo, ¿no es cierto? Pero dependiendo del caso del que estemos hablando, obviamente se van a aplicar determinadas decisiones que nos permitan, primero, proteger lo nuestro, ¿sí? Ahora, ¿cómo fomentamos la competencia internacional? ¿Cómo creen que fomentamos la competencia internacional? Valeria. Sí, licenciada, ¿podría volver a repetir? No he escuchado muy bien, otra vez un poco mal. Claro que sí. ¿Cómo fomentamos la competencia internacional? Se podría decir mediante, ¿cómo se llama? Teniendo un bajo precio de exportación, o sea, los precios sean más bajos que los de los otros países, para que nos puedan comprar más. Ya. ¿Algún otro aspecto? Disculpa, perdón, ¿puedo ver? Claro que sí. ¿Cómo fomentamos la competencia internacional? Desde un punto de vista de empresa, cuando emerge, tenemos que protegerla, ¿no? Como tal, con la industria nacional, con políticas proteccionistas. Una vez ya llega a un estado de maduración bastante bueno y ya quiere tener sus exportaciones y alcanzar nuevas demandas, ahí ya pueden haber políticas ya de libre comercio y prácticamente con uniones con los países vecinos, así reduciendo los aranceles, bueno, las barreras arancelarias, ¿no? Y no arancelarias. Sí, básicamente con lo que ustedes acaban de señalar, nosotros fomentamos la competencia internacional, primero abriendo nuestros mercados, ¿no es así? Abriendo nuestras fronteras. Segundo, siendo competitivos en el mercado internacional. ¿Y qué significa la palabra competitividad? Básicamente está resumida en dos cualidades que tiene un producto o un servicio. Es el tema del precio y es la calidad del producto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poder ser competitivos en la medida en la que nosotros podamos brindar un producto o servicio que esté acorde, obviamente, al mercado al cual estemos ofreciendo el mismo, ¿no? Entonces, y eso también va a estar acompañado con políticas comerciales, ¿no? Si queremos nosotros, por ejemplo, fomentar una competencia internacional, obviamente vamos a ir buscando mecanismos para poder ubicarnos de una mejor manera dentro del mercado, ¿no? Y finalmente, cuando hablamos del crecimiento económico sostenible, ¿cómo lo estimulamos? Vamos, Gladys, adelante. Y bueno, puede ser fomentando la innovación, en sí apoyar a empresas con maquinarias que sean tecnológicas y para desarrollar en sí nuevos productos. Uno puede ser la tecnología, ¿no es así? Que ayuda obviamente
justamente a que un crecimiento económico sea sostenible. Bien, ¿qué más? Despierten, chicoquitos. Adelante. Correcto, gracias, Josette. ¿Había alguien más que quería participar? Sí, Benjamín, adelante. tal vez disminuir el gasto nacional, quitando algún tipo de bonos que no sean considerados tan necesarios. Eso es ideal, pero no. ¿Qué respuesta social recibiríamos de esto? Depende qué tipo de bonos, en todo caso, ¿no? Y cuál sería su incidencia dentro de la sociedad. Por ejemplo, el bono Juancito Pinto, que está dirigido más que nada al sector rural. Si se las quitamos, pues hay mucha, digamos, es bastante volátil, digamos, la estabilidad ¿cómo se dice? Emocional, digamos, de, no sé, ¿cómo puedo decirle? Es bastante complicado. Es bastante complicado, ¿no? Quitar bonos. Sí, definitivamente. Lenny. Sería la implementación de políticas fiscales verdes, por ejemplo, el uso de determinados combustibles que sean muy dañinos, que esto ya lleve un impuesto al uso del mismo vez en exceso. Exactamente. De acuerdo. O sea, las intervenciones sí son correctas y hay algunas que llaman a debate, ¿no es cierto? Como el tema de los bonos. Efectivamente es un tema bastante delicado. ¿Por qué? Porque es económico y porque principalmente se brinda a los sectores que tienen menores ingresos, ¿no? El hecho de quitar, por ejemplo, el ingreso de un bono, así sea pequeño, el caso que ponía el Juancito Pinto, por ejemplo. Ahí definitivamente empezarían los paros, las huelgas, hasta volver a reactivar y que se vuelva a emitir una norma que les permita continuar recibiendo ese bono, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar, jóvenes, y eso les decía la anterior vez, si nos ponemos a analizar qué es lo ideal de acuerdo a la parte teórica y qué es lo que en la práctica está haciendo nuestro país, ¿a qué conclusión llegaríamos? O sea, si nos ponemos solamente en comparación, no porque seamos menos o más, pero tenemos que saber ubicar nuestra situación actual, ¿no? Y en definitiva, nosotros como país no nos vamos a comparar con un país industrializado. Eso no lo podríamos hacer, ¿no? Podríamos decir sí que somos ricos en otro tipo de factores, como por ejemplo la materia prima, pero si un país industrializado no da bonos, no da subvenciones, en el caso de nuestro país, ¿es algo que realmente debe aplicarse? ¿O es que este tipo de incentivos o es que este tipo de subvenciones o bonos los damos cuando queremos conseguir algo? ¿Y ese conseguir algo qué es? Llegar a tener una cantidad inigualable de personas que apoyen nuestra ideología, nuestra política, etcétera, ¿no es así? Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre eso? Nosotros como país, efectivamente, sabemos que cualquier gobierno debería proteger el bienestar de toda la sociedad, de toda la población, ¿sí? Pero en las condiciones en las cuales nos encontramos y comparándonos con cualquier país industrializado, ¿qué es lo que mantendríamos o qué es lo que mantendrían ustedes y qué es lo que abrogarían o derogarían? Es decir, lo anularían parcialmente o totalmente.
mantendrían tal cual está la política estatal? Tal vez, licenciada, sea una buena idea hacerlo de manera gradual. Si bien se sabe que no es bien visto o bien recibido por los ciudadanos el que les quiten los bonos, hacerlo de poco a poco para que puedan entender que, digamos, eso nos ayudaría tal vez. Podría ser porque es algo que no va a ser sostenible en el tiempo tampoco, ¿no es así? Yo sé adelante. De acuerdo. Gracias, Josette. ¿Alguien más? Señalen su opinión, pues, chicoquitos. Andrea, adelante. Sí, creo que sí. Complementando un poquito más con lo que dice mi compañera Josette, en efecto, hay tasas de deserción escolar aún fuertes dentro del área rural, a pesar de que haya los bonos Juancito Pinto y todo. Y además, esto más que dirigido hacia los estudiantes, los mismos, los que realmente los llegan a utilizar son los mismos padres, ¿no? Entonces, dentro de ahí sí hay una mala costumbre de tener, digamos, todo ya comidito, como bien dicen, ¿no? Dentro de Argentina y todo, creo que alguna vez había escuchado que tenían hasta subsidios, bonos por tener hijos, algo así estamos hablando, ¿no? Y eso ha sido pues, prácticamente un gasto no sostenible durante el tiempo, lo que ha reflejado sus déficits en el tiempo. Exacto, gracias, André. ¿Quién más? Aquí muestran quiénes van a ser analistas más adelante. ¿Y el resto qué? Chicos. Miguel. Como dicen mis compañeros, claro, digamos, como hay todo eso de las subvenciones, a largo plazo, siempre, a largo plazo, estos ingresos siempre van a ser más, estos subvenciones siempre van a ser más altos que los ingresos, en lo cual siempre se va a entrar en déficit. Claro, como dicen mis compañeros, algunos subsidios, claro, ayudarán a la gente, pero algunos prácticamente no son de primera instancia y eso prácticamente causa pérdida en todo caso, digamos, al país. Gracias, Miguel. Yo creo que el tema de esto de licenciada, el tema de los bonos o subvenciones que realmente sabemos que el gobierno ha llegado a dar desde hace años atrás, son cosas que si bien a la larga son a largo plazo han sido perjudiciosas, pero también hay ciertas cosas que también han sido, yo creo que de un aporte o algo bueno también para algunos casos, como por ejemplo, yo soy una persona que básicamente sí apoyo en el tema de que la población hoy en día las personas se han vuelto se han acostumbrado mucho al tema de algunas subvenciones, pero siento que no se puede eso quitar de la noche a la mañana, siempre y cuando todo se ha basado y es como que hasta el tema de salarios y demás se ha regularizado en base a todas esas subvenciones. Entonces, el quitar ciertas cosas también implica también de que otras también es como que afecta y altere a otras,
Y en el tema, por ejemplo, de los bonos, si bien hay bonos que realmente son muy, o sea, innecesarios con el tema del bono Juancito Pinto, entre otras cosas, yo, por ejemplo, parto del tema de que hay ciertos bonos que sí realmente ayudan, por ejemplo, a personas que son el bono de jubilación, que les hacen a personas que realmente tal vez que no tienen, o sea, no tienen las posibilidades ya de poder trabajar, son bonos que realmente sí compran y pueden ayudar, digamos, a personas que realmente no están en las posibilidades de trabajar. Entonces yo creo que es un tema muy grande y donde abarca, donde se puede debatir bastante, porque el tocar solo un hilera de algo es como que puede impactar a otras cosas y más. De acuerdo, gracias. Bien, efectivamente existe algunos sectores más sensibles que otros, ¿no es así? Y existen algunos sectores también cuyos efectos van a tener mayores incidencias que en otro. Van a tener efectos multiplicadores, como se conoce en la parte de economía. Pero también es algo real el hecho de, por ejemplo, el bono Juancito Pinto. ¿Quién lo utiliza? Chicoquitos, ¿quién lo utiliza? ¿El niño? No lo utiliza el niño, no, ni siquiera le compran sus libros. Se han hecho algunas encuestas que están reflejadas en el INE de sectores rurales para ver cuál es el destino de estos recursos. Y en definitiva, tampoco lo dicen de manera clara, pero en definitiva esos recursos van a satisfacer ni siquiera necesidades básicas de las familias, sino el padre va, recoge, se va de fin de semana o viene una fiesta y gastan todo el dinero y ese dinero ha ido realmente al objetivo que se busca, no. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo, por ejemplo, en lo que decía Kevin al final, existen algunos bonos que sí son necesarios, que sí son justificados. Por ejemplo, en el caso de los rentistas, de las personas adultas, pero tampoco son justificados en un 100%. Eso ya abre un debate grande, pero también ya tiene una connotación más personal, ¿no es cierto? Podemos tener diferentes criterios y obviamente son valorables. En el caso, por ejemplo, de las personas adultas, sí, son personas que necesitan, pero, a ver, ahí a colación sacamos, ¿qué opinan de la redistribución de los recursos? Que es una nueva política que se ha abierto, que se ha establecido hace unos años atrás. Y en esto entran lo de la jubilación, ¿recuerdan? ¿Y qué es el redistribuir recursos, por ejemplo? Es todas las personas que han trabajado durante 30, 40 años tienen un capital ahorrado, pero hay personas que no han trabajado para nada. Pero de acuerdo a esa redistribución igualitaria, no sé cómo hablan, no sé cómo lo señalan, a todos les corresponde un monto, ¿sí? Personalmente yo les digo, a mí no me parece justo ni correcto, ¿no? Si el Estado debería ser quien garantice la vejez de las personas que no han trabajado, debería garantizar igual a los niños que no tienen recursos para poder educarse, ¿no es cierto? Pero lo que están haciendo es utilizar un dinero que no les corresponde, que no es de ellos. Bueno, y ese dinero en definitiva, porque siempre me han dicho que es un ahorro y que ese ahorro iba a ser dado en partes cumpliendo ciertas formalidades, ¿no es cierto? La edad, en el caso de mujeres, la cantidad de hijos, o sea, existen diferentes parámetros para poder definir a partir de qué momento se recibe esto. Pero con esta nueva ley que han sacado, la persona que ha trabajado 40 años no va a recibir ni siquiera el 50% de lo que se merece. Existen personas que han trabajado, como les digo, 40 años y en este momento tienen una jubilación de 3.500 bolivianos. ¿Les parece justo? Yo creo que no, ¿no? Pero
Con eso no quiero decir que esas personas no deberían ayudarse, sí deberían ayudarse, pero esos recursos deberían ser generados por el Estado, por el gobierno y no por las personas. Como por ejemplo se ha dicho, no sé si es cierto, porque al final la situación actual de nuestro país ya es complicada y están saliendo varias cosas a la luz, ¿no? Dice que todos los recursos que han ingresado a las gestoras, dice que ya habían sido dispuestos por el Estado, ¿no? ¿Para qué? Por un tema de reinversión, para ganar intereses. ¿Dónde van a ganar intereses? No lo sé. Pero también son aspectos que no deberían permitirse, ¿no? Yo les puedo asegurar que un país industrializado tiene las cosas bien claras y bien definidas, ¿no? Incluso el tema de los ingresos. Esto es a salir de tanto y está destinado a tanto. Y es una buena forma de organizar y es la única forma de obtener buenos resultados. Pero bueno, no sé, como les digo, ya ahí es criterio personal, pero me gustaría escuchar cuál es el criterio respecto a la distribución, redistribución igualitaria, que es una de las nuevas políticas que se han implementado hace unos 6, 7 años, 8 años atrás. No, la verdad, licenciada, no hay redistribución igualitaria, no escuché mucho acerca de eso. Sí, es un tema de materia de economía fiscal, ¿no? Entonces, si me das para la siguiente clase, sí puedo hacer algo. No para mí, para usted y para todos, porque todos tendríamos que tener un criterio formado. Y gracias, André, por su interés. A ver, creo que no es la denominación correcta, pero déjenme buscar en este momento. ¿O alguien se acuerda? Equidad sobre la distribución de los ingresos públicos y el gasto. Pero eso está establecido en una ley específica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que propone en pocas palabras el Estado? Es llevar todos los ingresos a una bolsa y de ahí redistribuir a todos por igual. Efectivamente, todos, reitero nuevamente, todos los pobladores tienen derechos, pero también tenemos obligaciones, ¿no es cierto? Y creo que en la medida en la que se ha aportado, debería ser la medida en la cual deberíamos tener beneficios, ¿no? No por el hecho de que la nueva política de Estado, porque estamos hablando de políticas de gobierno y esta es una política, diga que todos tienen que recibir, así no hayan trabajado, y los que han trabajado más tienen que más o menos compartir lo que les corresponde con las personas que no hicieron nada durante toda su vida, ¿no? Como les digo, es algo que no corresponde, sin embargo, ya es una política adoptada, ¿no? Veremos qué sucede más adelante. Estamos ya para elecciones en la siguiente gestión. No sé cuál va a ser la línea que va a obtener la mayor cantidad de votos, pero bueno, esperemos a ver qué sucede. Pero como les digo, como podemos ver, este tema de políticas comerciales, políticas de Estado, es un tema bastante amplio porque se maneja en todos los rubros, ¿no? En la parte social, en la parte cultural, económica, fiscal, en la parte comercial, en la parte social, ¿sí? Entonces es un tema bastante amplio. Sin embargo, ahora vamos a regirnos a lo que nos compete.
Cuando hemos hablado de políticas comerciales, hemos hablado de dos tipos de políticas, ¿no? Las proteccionistas y las de libre comercio. A ver, si aplicamos esta definición de una política proteccionista, que se trata de medidas como aranceles y subsidios para proteger la industria local, ¿qué ejemplo podríamos dar en el caso de nuestra economía? Ahí vayamos pensando cada uno en un ejemplo de una medida proteccionista o una política proteccionista con un bien o un servicio. Y ahí todos vamos a participar. Miguel, Lenny, Benjamín, Kevin, Andrés, Gladys, Álvaro, Diana, Daniela. Estoy esperando tu aporte. Diana, adelante. Creo, pues como no conozco mucho, creo que sería como los aranceles elevados, o sea, que los aranceles subieron a las importaciones de los textiles, prendas de vestir, lo que encarece que los productos extranjeros se hagan más competitivos en las producciones nacionales. Sí, y efectivamente usted no conoce mucho de la economía boliviana, pero la idea es esa, ¿no es cierto? Es básicamente para proteger subiendo los aranceles. Sí, señor. Gracias, Diana. A ver, una persona que no conoce y ha opinado y ustedes, chicos, nada. Vamos. Un ejemplo de una política proteccionista en un producto dentro de Bolivia. Vamos, adelante, Benjamín. Tal vez sea el maíz. ¿Por qué? Bueno, a lo que he investigado un poco indica que el maíz tiene más aranceles altos y el país tiene restricciones para evitar la entrada de maíz transgénico. Ya. Y la producción en nuestro país de maíz abastece el mercado interno. Benjamín. No, licenciada, no completamente el mercado interno. Pero entonces, ¿por qué hay una política proteccionista? Sigue investigando, un momento, por Ya, favor. ok. Yo tengo uno. A ver, ¿quién? Me salió el decreto supremo que es el 2452, que promulga y protege y fomenta la producción de la soya en el país. Y bueno, esto establece que las exportaciones solo se pueden realizar si se garantiza el suministro suficiente para el consumo interno. Igual ve que se satisfaga primero la demanda interna antes de ser exportado. Si es que no se cumple, no se puede exportar. Si se cumple, recién se puede exportar. Además, fomenta la industrialización, que en ese decreto igual fomenta a la industrialización de la soya, promoviendo que el producto se pueda vender con valor agregado, como ser aceites de soya, alimentos de soya, leches de soya.
Ok. Se han dado cuenta, lo que les decía es todo a través de decreto supremo, ¿no es cierto? ¿Y quién ha encontrado en este momento un decreto supremo relativo a la soya? Vamos, ¿quién más? ¿Cuál es otro producto? Otro puede ser licenciado con respecto a productos cárnicos como carne de res, pollo, cerdo. ¿Qué decreto es, Daniela? Sí, había oído esta noticia, más no sé cuál decreto es, pero se había levantado momentáneamente para la exportación de carne de cerdo, si bien no recuerdo, hacia otros países vecinos. Busquemos el decreto, por favor. Entiendo que sus compañeros estaban buscando el caso y obviamente el respaldo, ¿no? Licenciado, perdón, estoy con un poquito de mala señal. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Cuando hablamos de políticas proteccionistas, hemos dicho que son políticas tendientes a proteger la industria, ¿sí?